porque hoy van a ser formalizados 15 colombianos, todos ellos de nacionalidad colombiana, a propósito de un trabajo de carabineros, una unidad especializada que da con prestamistas que ofrecían, oye mira, mucha atención, la posibilidad especialmente a quienes estaban en ferias libres y a quienes tenían comercio muchas veces formal, se acercaban con su tarjeta de presentación y ofrecían incluso cuotas, mira, 20 cuotas de 3.000 pesos por 50.000 pesos, prestamistas que estaban operando. Mira, la cantidad de evidencia que se logra encontrar es impresionante. Vamos con Mauricio Hidalgo a esta hora de la mañana, directamente desde Concepción. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Claro, el llamado gota a gota, este sistema de préstamo informal por parte de estos colombianos, una asociación criminal, así lo determinó el Ministerio Público, y en pocos minutos más van a ser formalizados justamente acá en el Juzgado de Garantía de Concepción estos 15 ciudadanos colombianos que fueron detenidos en distintas partes del país, en 4 regiones, en Valparaíso, en O'Higgins, en Biobío, obviamente, y también en Los Ríos. Y ellos no solamente actuaban acá en la región del Biobío, en Concepción, en el Gran Concepción, sino que también estas otras 4 regiones del país tenían toda una organización criminal, había líderes, incluso algunos de estos líderes están actualmente en Colombia, en algunas ciudades de ese país, y otros están justamente acá, estaban operando acá en Chile, en estas 4 regiones. Había 4 etapas o 3 etapas de esta misma organización. Estaban las personas que cometían este préstamo, iban a las ferias libres, iban justamente a los comercios más pequeños, buscaban un perfil de posibles víctimas, habían unas personas también que fiscalizaban a estos que estaban en terreno, y en la cúpula de esta organización criminal estaban los líderes, algunos que operaban desde Chile y otros que operaban desde el extranjero, principalmente desde Colombia. De hecho, en los últimos 2 años que estaba operando esta banda criminal, se aproxima a unos 300 millones de pesos que habrían obtenido de estos préstamos, cobrando unos intereses exorbitantes, así lo califica también el Ministerio Público, y todo ese dinero que ellos iban recaudando lo enviaban principalmente a Colombia. No es que usaban el dinero acá, se quedaba este dinero en Chile, sino que lo enviaban a Colombia y lo usaban acá en Chile, por ejemplo, para comprar vehículos, para comprar motos, para comprar también algunos equipos tecnológicos como las mismas máquinas Transbank y también algunos teléfonos celulares. La verdad es que era una banda que sabía muy bien lo que estaba haciendo, y este sistema gota a gota, como se llama, es Made in Colombia. Era un sistema que no era muy conocido acá en la región del Biobío, por lo menos, y la verdad es que hay muchos detalles que también se van a dar a conocer ahora en la formalización, pero que pudimos conocer ayer cuando se mostró toda esta evidencia. Detalles, por ejemplo, estas tarjetas que usaban estos sujetos, que iban a las ferias, iban a los locales pequeños, a pequeños comerciantes que ellos buscaban un perfil, eran comerciantes que tenían poco poder adquisitivo y que estaban agobiados con deudas, y ellos le entregaban estas tarjetas donde decía, por ejemplo, les vamos a prestar 20.000 pesos, 50.000 pesos, hasta 200.000 pesos, y con pequeñas cuotas, pero finalmente ellos comenzaban a hostigar a sus víctimas, se les comenzaban a llamar por teléfono. Tenían también un sistema para administrar justamente esos préstamos a través de unas aplicaciones. Ellos lograban obtener los contactos telefónicos, por ejemplo, de las mismas víctimas, y comenzaban no solamente a hostigar, a tosigar a las víctimas, pidiéndole que les tenían que entregar el dinero, tenían que entregar adelantos, tenían que comenzar a pagar, sino que también comenzaban después a llamar a los contactos de las mismas víctimas y a decirle, oye, tal persona nos debe tanto dinero, necesitamos que nos pague, avísale, y los llamaban 15, 20, hasta 30 veces al día, y ese era el hostigamiento que hacían. Y posteriormente ya venía la extorsión, que es uno de los delitos también que van a ser formalizados durante los próximos minutos. Mira, ¿qué les parece si pasamos a escuchar lo que comentó durante una conferencia de prensa, una rueda de prensa ayer, justamente el fiscal que está llevando esta investigación? Investigamos durante mucho tiempo la existencia de una agrupación de personas que se dedicaban básicamente a la usura y a la extorsión de distintos pequeños comerciantes del sector inicialmente determinado en la comuna de Concepción y alrededores, pero que después fuimos ampliando evidentemente la investigación a distintas regiones del país, incluso dándonos cuenta que esta organización compuesta básicamente por personas de nacionalidad colombiana, 15 personas que hoy día se encuentran detenidas,
tenía efectivamente participación y presencia también en el vecino país, en Colombia. Oye, es impresionante esta diligencia. Emiliano Arias ya está con nosotros, ex fiscal, abogado. Oye, para entender cómo operaba todo esto, ya nos va a decir además Mauro Hidalgo la forma en la que cayeron, pero fíjate que no tenían oficina. Quienes estaban en un apuro económico, porque ya a lo mejor el banco, las tarjetas, en fin, que mucha gente. O sea, veía esa cifra de que cerca de la mitad de la población ha tenido que recurrir a algún tipo de préstamo fuera del sistema financiero habitual, ¿no? Entonces llegaban estos tipos que, como te decía, no tenían, pero sí tenían un cuadernito, y en el cuadernito iban anotando todo eso, ¿no? Así es. Sí, así es. A ver, la verdad que esto es una... Buenos días. Buen día, bienvenido, Emiliano. Esto es una forma de una modalidad criminal importada desde Colombia. Este es el famoso gota a gota que hace 2010 más o menos. Que ¿Cuál es el gota a gota? ¿Qué es lo que es el gota a gota? ¿Qué es lo que es fundamental acá? Te pasan plata independiente de la cantidad que te pasen, pero tienes que ir pagándola diariamente. En este caso te pasan 50.000. ¿Diariamente? 3.000 pesos, 2.000 pesos diarios. No, si yo estoy mirando la presión que te hace eso. Me dan ganas de pedir 50 lucas de 3.000 pesos. Sí, pero mira cuánto terminas pagando, que la tasa de interés. Es que ojo con la extorsión, porque si tú quieres puedes ahora bajar una aplicación de acá y hay muchas aplicaciones que te prestan la plata gratis. ¿Ya? Y eso es lo grave de este fenómeno, porque aquí las organizaciones criminales tienen muchísimo dinero que tienen que mover y te lo prestan. Pero luego viene todo el proceso de extorsión. ¿Y ahí tienes que pagar diariamente? Tienes que pagar diariamente intereses superiores al 20, 30, 50, 60%. No te sueltan más. Imagínate que todos los días... Pero el delito es el monto del interés, no el acto del préstamo. Claro, el delito, la usura es el monto del interés. El interés convencional en Chile legal puede llegar hasta el 5%, pero en este caso son sobre el 20%. Que la máxima convencional que la bajaron. Sí, creo. Pero esto, a ver, esto lo que busca es que tú no puedas pagar, porque luego viene el proceso de extorsión cuando lo puedes pagar. Pero espérate, o sea, quienes recurren a esto están en un apuro, ¿no es cierto? Están con una necesidad de efectivo urgente. Entonces ya, veamos ahí, mira, hay una tablita que, por ejemplo, 50.000 pesos, ya, pues, mira, 20 cuotas de 3.000 pesos diarios. Entonces llegaban... pero diarios. Sí. Pero claro, pues José, tenés que pagar todos los... Mira, me acordé del caso del Rey de Meix, del tema de Kaminsky, o sea, esos cuadernitos que estamos viendo ahí, toda esta forma de operar tiene mucha relación con lo que está ocurriendo justamente ahí. Y tiene porque son zonas grises que hemos hablado varias veces que se mezclan o se vinculan con la criminalidad organizada. Imagínate cómo surge precisamente esto, surgen los datos relacionados con homicidios. Ya, pero mira, 50.000 por 20 cuotas son 60 lucas. Sí. Bueno, igual es. Sí, pero todos los días. Pero todos los días. Sí. No, pero y además 60.000, o sea, estoy pagando... Claro, lo que pasa es que se ve poco por el monto, pero son 10.000 pesos más sobre un préstamo de 50.000. Mira, si esto es un mecanismo, porque viene una presión continua. Lo van a buscar porque te van a cobrar o a tu casa o a tu oficina. A ver, y el celular, o sea, parece que es impresionante. Mira, fíjate que en la aplicación es terrorífico, porque las aplicaciones te prestan la plata, pero mientras tú estás pidiendo el dinero para poder acceder a ese dinero, te dicen, me da acceso a su fotografía y a su agenda, y pum. Y como la gente está pidiendo plata, da acceso a todo y luego ya viene la extorsión con la fotografía que contiene. Si la persona no paga, empiezan los mensajes a todos sus familiares. Oye, le escriben a los jefes, le escriben a la familia, llaman, o sea, empieza ahí una situación muy compleja. Y con el mismo celular hay quienes reportan, por ejemplo, allá en la región del Biobío, le vamos a preguntar a Mauro, reportan que, por ejemplo, entraban llamadas, a pesar de que los números uno podía pagar la deuda, bloquear el número. De todas maneras, esas llamadas entraban y aparecían publicadas fotografías personales, o sea, una situación muy compleja. ¿Cómo cae esta banda, Mauricio? Volvemos contigo en vivo en la región del Biobío a minutos de que comience esta formalización de 15 colombianos. Todos ellos eran de origen colombiano. Mauro, adelante. Sí, y otro dato, antes de ir, cómo cayó esta banda, es que a medida de que a estas personas las comenzaban a extorsionar, a hacer llamados no solamente a ellos, a familiares, a cercanos, amigos, a compañeros de trabajo, a jefes, estas personas se veían tan agobiadas que comenzaban a pedir un nuevo préstamo para pagar el primer préstamo. Entonces iba creciendo aún más el monto que ellos adeudaban, iba creciendo también ahí mucho más el interés y comenzaban entonces a agobiarse estas personas. Y ojo que en esta situación no hubo ninguna denuncia
denuncia. ¿Y cómo comenzó esta investigación del OS9 de Carabineros? Comenzó porque en agosto del año pasado, en agosto del 2024, los primeros días de agosto se encontró un vehículo abandonado en Hualpén. Esto es en el camino a Chome, en el camino a Ramuncho, en plena península de Hualpén, un lugar, un pulmón verde acá en el Gran Concepción, donde van muchas personas a hacer deporte, a disfrutar del aire libre, la naturaleza. Se encontró un vehículo orillado y llegó Carabineros, lo comenzaron a revisar y en el maletero se encuentra una persona fallecida, una persona muerta, sin vida. Comienzan a hacer los peritajes en ese momento, la OCAR de Carabineros, la Brigada de Homicidios, pero siempre estuvo trabajando el OS9 de Carabineros. Y algunos detalles que se dieron a conocer en ese momento, que nosotros fuimos justamente a ese lugar cuando se encontró este cuerpo. El cuerpo primero presentaba algunos indicios de haber sido cercenado, por ejemplo, uno de sus dedos, mucha violencia, habría muerto por algunos impactos de bala, y además de eso había un ramo de flores en el mismo maletero a un costado del cuerpo. Se dio a conocer en su momento que la persona fallecida era de origen colombiano, era un extranjero, y comenzó toda esta investigación. Pero claro, la investigación la tienen y ahí comienzan a surgir algunas pistas, por ejemplo, en el teléfono celular de este sujeto, y se comenzó a dar cuenta de que tenía este tipo de aplicaciones y además tenía también estas tarjetas que las estábamos viendo ahí en la evidencia que mostraba el OS9 de Carabineros, donde estaban justamente los montos, cuánto tenía que pagar, y además de todo eso habían algunos números de teléfono, y en su teléfono se comenzaron a investigar todo esto, estas aplicaciones, algunos contactos, también algunas tarjetas, y este sujeto no es que pertenecía justamente a esta banda criminal que va a ser formalizada hoy día, estos 15 colombianos detenidos, sino que aparentemente pertenecía a otra banda criminal que todavía se está investigando, no tendría relación, pero en base justamente a estos antecedentes, a esto que se encontró en el teléfono móvil de este ciudadano colombiano que aparece muerto, con un dedo cercenado, incluso con mucha violencia en su cuerpo y con un ramo de flores incluso al lado en el maletero, comienza toda esta investigación. Oye, mira, el dato de lo que ocurre como la pista que lleva finalmente a desbaratar esta tremenda banda Emiliano, o sea, claramente crimen organizado. No, claramente es crimen organizado. Fíjate que en Colombia, de donde es originario esto, en operaciones ya el año pasado, existen verdaderos call centers de sujetos llamando para prestar dinero y los categorizan. Los mejores son leopardo, los otros son águila, y son muy jerarquizados, dependiendo ¿Esas son de la las cantidad tarjetas? Ellos se presentaban, tarjeta de presentación, volanteaban, o sea, cazaban de alguna manera clientes. Gente que estaba en apuro, ¿no? Y si necesitas, aquí tengo más. Y siempre, la idea es que jamás te sueltan. Y el problema de las extorsiones es la gran cifra negra que hay, porque la gente no denuncia. ¿Viste? Acá se descubrió esta red, imagínate, a través de este homicidio bastante sangriento. Ahora, no es por ser adivino, pero apuesto que el dinero iba al final para Colombia. Probablemente, como remesa, claro. Sí. Son estructuras muy... Oye, mira la tarjeta ahí, para pago diario, crédito, o sea, una forma de captar a muchas personas. Hay personas que están en una situación complicada de necesitar rápidamente plata. A mí este tema me cuesta abordarlo, fíjate. ¿Por qué? Dale. Porque a nadie le obligan a pedir plata. Sí. O sea, yo entiendo, sí. Hay un tema de necesidad económica, evidentemente. Hay una gran cantidad de la población, por no decir casi toda, que queda desbancarizada o fuera de los mecanismos habituales de crédito e inversión. Por supuesto que sí, el mercado de capitales es cada vez más estricto y los bancos evidentemente se quieren garantizar de todos los puntos posibles, digamos, de que esa plata se les va a devolver. Por lo tanto, hay personas cuya vida económica es absolutamente limitada. Sí. No tienen tarjetas, no tienen cuentas ni vista, ni corriente, ni ahorro, ni nada, y hay que financiar. Sí, lo entiendo. Ahí está la tarjeta. Pero yo entro a este mecanismo desconociendo lo que viene. Voluntariamente. Claro. Decidiendo que voy a pagar como pueda y si no me hago cargo de las consecuencias o pido plata para no pagar. Entonces me pasa que, no sé,
es como El mercado. extraño cómo poder abordarlo. Oye, mira, Es consulte que el por su mercado crédito, está. perdón, detengámonos un segundito en esta tarjeta que aparece además con una bandera chilena, Sí. como para decir, mira, no Créditos somos al colombianos. instante. Al instante, consulte por su crédito, bueno, además al día, o sea, imagínate, es a 20, 24 y 30 días, o sea, en un mes la gente puede tener, y ahí la cantidad de plata, o sea, imagínate a alguien, como decíamos, que está en un apuro, que está necesitado, busca inmediatamente la cifra y se da cuenta de cuántas cuotas claro. tiene que pegar. Mira, 50.000, 20 Por 20. cuotas. Es que el fenómeno y el mercado ideal. 100.000 por 24. Un crimen organizado que tiene mucho dinero que tiene que mover y una necesidad real y creciente de personas que están desbancarizadas. Súmale a todas las personas que se encuentran ilegales en Chile, que ellos sí que no tienen absolutamente ningún dinero. En consecuencia, también los van Claro, gastando seguramente. y van generando desde esa manera un muy lucrativo. Es un muy lucrativo negocio. Oye, me está escribiendo mucha gente ahora Sí. que me dice, mi suegra lleva más de $1 millón depositado a un estafador, quiere vender su casa para poder cerrar el tema. Aquí hay otra persona que me dice, esto es un tremendo negocio, acá en La Serena existe lo mismo, un grupo de colombianos que dan préstamos. Tengo una amiga que sufre por el hostigamiento y son muchísimos los que la llaman, realmente peligrosos y mafiosos. Y los dineros se deben devolver, en este caso, semanalmente. Y si no, empiezan a amenazar a la familia. Ella tiene un negocio y la amenazan incluso que le van a ir a quemar el negocio si no paga. Por Ay, cierto. qué terrible. ¿Y por qué te llaman y te llaman cuando ya pagaste? Incluso porque son verdaderos call centers. Si te fijas, acá es una estructura que... Sí, pero una está cosa es que yo te llame para decirte pongas al día y otras que te diga, si uno se pone al día voy a ir a quemarle la casa. No, si esto jamás tuvo por objeto prestarte el dinero y que tú lo pagues. Esto tiene por objeto tomarte y no soltarte nunca más. Ah, o sea, no es en realidad, es una captación maliciosa. Es una captación maliciosa, por cierto. Entonces acá al menos ahora hay bastante legislación y herramienta investigativa. Acá tiene agrupación criminal, tiene extorsiones, que en este caso ya sobre los 10 años y un día, 15 años tiene... Bueno, que la tiempo gente por empiece a escribirnos, po. Sí, Que nos cuente su manden, historia, que denuncie. préstamos, Sí. créditos, qué Hashtag situaciones mucho está la gusto gente. mega, Pero mira, hay un o factor que es la vergüenza al- a veces, al ¿no? WhatsApp. Que es el miedo, bueno, el miedo a Ya, que pero aquí en tomen este caso represalia. denuncia una amiga, denuncia al Ya. hijo de alguien. Claro. Bueno, a lo mejor no la persona afectada por miedo, temor o vergüenza, pero puede hacerlo algún cercano. Así es. Absolutamente. Volvamos con Mauro Hidalgo, estamos en Concepción, región del Biobío. Mauro, adelante. Sí, claro, y estos sujetos también buscaban muy detalladamente o con mucha pinza, por así decirlo, a sus potenciales víctimas, porque tenían que ser personas que tenían un poco poder adquisitivo para prestarle un bajo monto y que estuvieran agobiados por las deudas. Por eso buscaban, por ejemplo, en algunas ferias libres, en algunos negocios pequeños, y claro, le pasaban poco monto, poco dinero, y tenían que ir pagando diariamente y no tenían eso. Y por eso yo les comentaba que también en esta investigación se logra acreditar de que estos sujetos no le prestaban una vez a la misma persona ni 2 veces, sino que hasta 3, 4 veces para comenzar a pagar las deudas pasadas. Es decir, yo les pedía plata un día, al mes no lograba pagar la cantidad de dinero con este interés exorbitante, y entonces tenían que pedir un nuevo préstamo, un nuevo dinero, y ahí comenzar a pagar lo anterior, y posteriormente así se iba haciendo como una bola de nieve. Entonces por eso que comenzaban estas personas a agobiarse y comenzaban también insistentemente estos sujetos a llamar por teléfono, a hostigarlos, no solamente a ellos, sino que también a otras personas, los cuales ellos ya tenían sus números de teléfono, su agenda del teléfono completa. Entonces comenzaban también a hostigarlos a ellos, y eso comenzó a ocurrir acá en el Gran Concepción y también en otras regiones del país. Pero, y lo que dice la autoridad, acá no hubo una denuncia formal por parte de las víctimas a Carabineros, a Policía de Investigaciones, sino que se logra Claro, una dar con esta asociación ilícita, con esta banda criminal, a través de este asesinato que ocurre ahí en Hualpén, y en donde el OS9 de Carabineros logra obtener Pero, este a ver, teléfono, pero- comienzan a revisarlo, a hacer todas las pesquisas, y ahí comienza entonces a dar con estos otros sujetos. No, yo quiero preguntarle a Emiliano porque, insisto, tengo sentimientos encontrados. Sí. Las condiciones de pago, yo las conozco de antemano. O sea, Así es. sé que tengo que pagar tal monto todos los días o a tal hora. Sé que van a haber consecuencias si no pago. Y cuando uno pide un crédito, ya sea formal o informal, lo que sea, uno tiene que saber cómo lo va a pagar. O sea, lo que te quiero decir es que las personas hoy día hostigadas o perseguidas, nadie merece que te persigan y te amenacen de que te van a Claro. quemar la casa.
Pero ¿cuál era la idea de pedir un crédito bajo esas condiciones si no iban a pagarlo? O sea, si comienza el hostigamiento es probablemente porque hay una cuota o 2 cuotas vencidas. Lo que pasa es que, claro, estos tipos son peligrosos y son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de garantizar el retorno del dinero. Pero creo que hay una cuota de responsabilidad en la víctima también. En este caso... Sí. Hay una cuota, mira, hay una cuota de responsabilidad, pero en este caso, ¿cómo se estructura? ¿Cómo nos estructuramos socialmente? Si tú no pagas una deuda, no te pasa nada. Que no sea quedarte bancarizado, ir al registro, etcétera, etcétera. No puede ser una consecuencia, no puede ser aceptable en sociedad que la consecuencia sea que te amenacen y que te sigan, primero cobrando intereses usureros. Pero imaginemos que no cobraran intereses usureros, que sean intereses normales, comunes y corrientes. En este caso, evidentemente, sería el otro la víctima, pero en este caso, nada. Esto es una estructura criminal. Mira, fíjate, en Cernac, solo en Cernac, para ir a Cernac hay ya 2 aplicaciones ya Divi También es estructura criminal, sí. Pero tú no entras engañado, ese es mi punto. No entras engañado, tú recibes el dinero. Sabes que vas a un túnel. Si yo sé que voy a un túnel y que en algún momento me voy a quedar en la oscuridad, está bien. Sí. Nadie quiere estar en la oscuridad, pero estoy entrando a un túnel. Cuando yo conozco a un grupo de colombianos que vienen a ofrecerme un préstamo bajo esas condiciones, hay que ser muy ingenuo para creer, digamos, que si yo no pago o cambio la forma de pago o desconozco la estructura de pago, claro, me van a enviar un mail, era cortar un dedo. Mira, esta cuestión es bien brutal. Dame un segundito, Emiliano, porque se encontró en el líder de la banda 300 millones en sus cuentas. Ya había mandado a Colombia 307 millones de pesos. Y hay además un dato que nos llama mucho la atención, porque había 3 jerarquías, que es un poco lo que mencionabas tú hace un ratito, Emiliano, en este grupo de colombianos. Están los líderes, los supervisores, claro, y los recolectores. Así trabajan, hay una estructura y por eso hablamos de crimen organizado, ¿no es cierto? Los líderes, que eran los encargados de entregar este préstamo de dinero con sus propias manos. Los supervisores eran las personas que revisaban si los clientes cumplían o no con estas condiciones para el préstamo, y estaban además los recolectores, que eso hacían el trabajo ahí de ir personalmente. Y había además una aplicación donde ponían, según lo que se podía ver en esta aplicación, están los deudores, que aparecen con un color determinado, en verde están los naranjos, que eran quienes estaban atrasados un día, y en rojo quienes estaban debiendo plata. Sí, claro, eso es toda una categoría completa que, insisto, lo que busca Caja Más, a ellos no les conviene que les pagues, a ellos les conviene que sigas debiendo, sino que hasta el final. Y si no vas pagando, ¿qué es lo que hace una persona? Te atrapa y piden más, piden más, piden más. Y cuando acceden a tu teléfono te extorsionan con tus fotografías. ¿Y qué pasa? Te comienzan a comunicar con tu jefe. Y de esa manera obtienen esos intereses, estructuras criminales que van con el dinero hacia afuera, como lo adelantábamos recién y ahora lo leías, Karen, iban precisamente a Colombia. Ahora, ¿por qué el pago era diario? ¿Por qué esta forma de operar? Vamos con Mauro para presentarte y preguntarte además por el alcance de esta banda. ¿Cuánta gente lograron capturar de alguna manera? ¿Y por qué era diario o semanal? Nunca mensual, nunca anual. Vamos contigo en vivo, Mauro. Sí, sabes que le consultamos eso al fiscal que está llevando esta investigación ayer, cuántas personas podían ser víctimas de estos sujetos. Nos decían que todavía no hay una cuantificación, se desconoce, pero dicen que son más de 100 personas y que recién ayer en la tarde iban a comenzar a tomar contacto con algunos de ellos, porque son de distintas partes del país, pero todavía no había una cuantificación, todavía se desconoce cuántas personas. De hecho, ellos dicen que se estima cerca de 300 millones de pesos, pero fuera de cámara nos decían incluso pueden ser hasta 500 millones de pesos lo que ellos fueron o enviaron desde Chile al extranjero, a Colombia, como ganancia en todo esto. ¿Y por qué iban cobrando día a día o semanalmente? Porque así comenzaban a hostigar aún más diariamente a sus clientes, y así en un pequeño periodo de tiempo podían también ir logrando más estas exorbitantes cantidades de intereses por parte de las mismas víctimas. Por lo mismo entonces es que estos préstamos eran a corto plazo, semanales o diarios, y como yo les decía, como las personas no lograban pagar,
ellos mismos le iban entonces ofreciendo otro préstamo y así nunca salían de esta deuda. Incluso en las mismas tarjetas, estas tarjetas que estamos viendo que hay de distintos colores, incluso algunos con la bandera chilena, con el préstamo al instante, algunos decían préstamo al tiro, usando esta palabra chilenismo, y ahí también habían números de teléfono abajo de las personas que van a ofrecer este mismo préstamo y que lo estaban entregando ahí en los distintos lugares, las ferias libres, se iban repartiendo. Y además de eso, habían cuadernos incluso con el nombre de las personas, cuánto tenían que pagar. Entonces tenían por un lado una aplicación, por otro lado tenían estos cuadernos, incluso muchos de ellos andaban con estas Transbank, estas máquinas para hacer los mismos cobros, andaban con las máquinas en los bolsillos y le iban a cobrar a las personas que podían pagar en efectivo o también podían pagarlo a través de estas cuentas, pero así también ellos funcionaban. El dinero que se quedaba acá en Chile lo usaban para el funcionamiento, es decir, para comprar vehículos. Hay más de 10 vehículos que fueron incautados donde se movilizaban estos sujetos. También compraban motos, también compraban teléfonos celulares y también ahí iban haciendo todo este tema de la impresión de estas tarjetas, que se encontraron más de unas 15.000 tarjetas en poder de esta banda. Mira, pasemos a escuchar lo que nos decía Carabineros respecto a este operativo, cómo se logra entonces desbaratar esta banda, dónde están los líderes y por supuesto el trabajo que hizo el OS9 de Carabineros. Estamos hablando de 15 personas que participaban en esta banda criminal. También se logró la incautación de especies, de varias especies, como están aquí ustedes a la vista. Son 13 vehículos, 5 motocicletas, 25 millones de pesos, tarjetas que repartían, ¿cierto?, estas personas, celulares, y todo esto gracias a la cooperación, ¿cierto?, de toda la multidisciplinaridad de especialidades que tenemos acá en Carabineros. Así que por eso estamos reportando este tremendo éxito en esta operación. Oye, bueno, tantos datos que comienzan a surgir, ya lo decía recién, en esta incautación, esa mesa de evidencia que se ve en La Plata, ponen las máquinas, claro, Transbank y todo eso. Además aparecieron automóviles, 25.000 tarjetas de presentación con las que ellos llegaban a ofrecer estos créditos. Oye, con varios chilenismos llama también esa la atención, claro, Emiliano, porque buscaban llegar justamente a este cliente, ¿no? Sí, no, por supuesto. Mira, si te fijas, acá el llamado a la persona a que se informen, precisamente porque hay muchas, no solo aplicaciones, sino que también páginas web y de mucho tipo que prestan este dinero. Y acá un poco no interesa que paguen, porque incluso si ya pagaste te siguen pidiendo plata. Si este sistema no sales nunca más del mismo. Ahora, esto es típicamente transnacional. Fíjate que el gota a gota venía desde Colombia, luego se instauró en Chile durante el 2010 más o menos adelante, pero a través de aplicaciones viene de Asia. Ya. Ahí se comenzó precisamente con este gota a gota con aplicaciones, llega a Colombia, y precisamente ahora se encuentra acá en territorio nacional. Y es demasiado lucrativo, es muy lucrativo, porque fíjate que incluso puede que relativicemos un poco el reproche con respecto a la conducta. Ahí es donde la criminalidad organizada entra de mucha mejor manera y además existe mucho una cifra negra. Me perdí. No, es que hay ciertos mercados criminales en que no es tan reprochable la conducta que podrían desarrollar los delincuentes. La falsificación de especies y el uso de todo y ahí van. Y hay mucha criminalidad organizada ahí. En este caso también podríamos entender de que la persona sola recibe el dinero, como podríamos, como una ausencia o disminuir el reproche a este prestamista. Pero este prestamista jamás fue prestamista. Este prestamista fue un sujeto, un usurero, un estafador y un extorsionador que lo que te busca es sacar la mayor cantidad de dinero posible, tomarte, no soltarte nunca más. Oye, porque extorsión son muchos casos, sí. Y usura. Esos son los delitos de los que se los va a acusar dentro de muy poquito, además. Pero mira, además hay 13 criminal. Autos. Ah, ya. Ahí puede haber también un agravante. Oye, 13 autos, Emiliano. Sí. Motos, este dinero. Sí, es que es un negocio, sí, es un negocio. Claro, es una empresa. Es una empresa con jefes, con división de funciones, que es el que toma, en las cuentas a las cuales se deposita. 4 líderes, dice que estaban encabezando esto. Cuatro que eran como los cabecillas. Sí, pero ¿cómo lo aborda la ley? Me cuesta como que en el fondo el prestar dinero en sí mismo no es un delito. No. O sea, yo podría hoy día poner aquí una mesa afuera y poner plata y decir, ya presto, y ustedes me lo devuelven y pongo una tasa de interés bajo el máximo convencional. No, eso es delito. ¿Es delito? Sí, o sea, hay un delito que se llama la invasión del giro bancario. Yo no puedo dedicarme a realizar los negocios de un banco prestando dinero. No, pues estamos regulados en sociedad. Pues. Ya, pues entonces no estamos hablando de que solamente
las consecuencias criminales sean perseguidas, sino que el hecho mismo de prestar dinero. Exacto. El hecho mismo de prestar dinero fuera de los marcos legales, los bancos están para prestar dinero y para recibir dinero, etc. Entonces, esa es la estructura. Todo aquello que infrinja esto es un delito y la intensidad del delito depende de la conducta o gravedad del mismo. Si va asociado solamente a cobro usurero y le pagaste la plata y una vez que le pagaste ya está bien, pagué de más nomás, tenemos usura. Luego, si hay una extorsión, precisamente mediante amenaza o lesiones, ya viene un tema de extorsión, que ya estamos en un crimen. Y siempre va a haber una asociación criminal acá porque requiere más de 3 personas. Entonces tienes 3 crímenes. ¿Y se necesita que la persona denuncie o esto ya se persigue el delito por el solo hecho de encontrar o ver el vínculo que había con lo del auto y la persona que encontraron en el maletero? Estos son delitos de acción por el público y en consecuencia no se necesita denuncia de la víctima. Ahora, si no coopera la víctima, si la víctima no coopera... Un gran mensaje. A mí, mira, yo tengo profundas diferencias con la banca porque encuentro que son como Jalisco, nunca pierden. Pero hay que buscar la manera, desde el Estado, desde el gobierno de turno, desde donde sea, de poder rebancarizar personas, porque la gente tiene que vivir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ok, tú, cada vez que el banco pone condiciones, viene un discurso social, ¿no es cierto?, que ataca esas condiciones. Sí. Entonces tú bajas las barreras de ingreso para los créditos y eso hace que los bancos a un amplio sector de la población que no les da garantías y que tienen un alto nivel de riesgo, les deja de prestar plata. Así es. Entonces, la plata no crece en los árboles. No me puedo comprar una semilla de billetes de 5.000 pesos, digamos. La plata tiene que tener un respaldo y alguien la tiene que producir. Y el Estado no produce plata. Claro. La plata que tiene el Estado es la plata que uno le paga. Porque el Estado es un ente recaudador de plata, no generador de recursos. O sea, la plata del Estado. Pues si la plata del Estado es la plata nuestra, ¿no? El Estado no es una empresa que fabrique plata, digamos. O sea, partámonos por esa concepción. Entonces, para poder no solamente combatir el crimen organizado en esta línea, evidentemente la persecución penal y todas esas cosas que usted sabe mejor que yo. Sí. Pero además hay que ir al fondo, a la necesidad. Sí. La gente necesita estar bancarizada, aunque sea un costo más alto. Sí. Pero mira, fíjate la lección y en directa relación con lo que estás diciendo. Obvio, pues. Mira, en directa relación con eso, estas investigaciones no van a hacer el crimen organizado si no vamos al fondo de la necesidad, qué es lo que ocurre acá. ¿Por qué se está produciendo esto? Porque si este mercado se le acaba, no se va a acabar nunca, pero si se le acabara a esta gente que necesitaba pedir plata, van a buscar otro nicho. Oye, pero evidentemente, ¿me permites acercarme un segundito acá? Porque sabes que si alguien, como bien decía el José, decías tú, está en una situación de necesidad y ve que le llega este volante con un anuncio como el que aparece ahí, crédito al instante, consulte su crédito. Oye, ponían el teléfono, o sea, encontraron 25.000 de estos volantes y cada uno haciendo alusión a algo en especial. Este es crédito al instante. Hay otros que hablan de crédito al tiro o plata al tiro, con términos bien chilenos, ¿no es cierto? Y entregan ahí la posibilidad de llegar con este crédito de manera muy rápida y siempre, como bien decía Mauro hace un ratito, se habla de un pago a 30 días y además de un pago diario. O sea, esto, Emiliano, no funciona con créditos como se hace de manera oficial y formal a un año o a tantos meses, sino que el pago tenía que hacerse de manera diaria. Estos entonces son los volantes, 25.000 en total que ellos lograron encontrar en estas incautaciones y que formaban parte ahí de la evidencia de este caso. Y creo que esta es una prueba irrefutable y para alguien que efectivamente estaba en una situación de necesidad es algo que llega así prácticamente como caído del cielo, ¿no? Un papel, un volante de distintos tamaños, incluso había uno, fíjate que estaba leyendo ahí bien insólito, que podía uno dejar como pegado en el refrigerador. O sea, venía incluso ahí y con imantado para que quedara ahí como algo permanente, porque no solamente esto comenzaba a operar con el primer crédito, sino que había muchas personas que recurrían a esto de manera permanente y no te soltaban. Mire lo atractivo que puede resultar
para muchas Exactamente. personas en una situación de necesidad que llegue a sus manos un volante como este donde promete créditos al instante de 50.000 pesos, llegaba hasta $500.000 de pesos y casos en los que además se había denunciado de 800.000 pesos que se transformaban ahí en plata en el momento para tantas personas que la necesitaban de manera urgente. Pero ¿no? por eso la búsqueda de la rebancarización es súper importante. Es un tema, Entonces ¿cierto? yo prefiero... Siempre es tema. mejor, obviamente, o sea, esto es una novedad lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque parece que no... Amigos, estamos discutiendo acá. ¿Ya? Ya, gracias. Lo que quiero decir es que es mejor endeudarse con el banco, aunque sea una tasa un poco más alta, que hacerlo con un prestamista informal. Po. No, por cierto. Entonces, tú puedes luchar por los perdonazos de DICOM, el reducir la tasa máxima convencional, en bajar un poco las barreras de los bancos y disminuir el riesgo de los créditos. Bueno, sí, a todos nos gustaría pagar una tasa de interés más baja. Sí. Por supuesto que sí, ojalá no existiera la tasa de interés, o sea, si fuese por un deseo. Pero las cosas no funcionan como uno quiere que funcionen. Entonces, hay que buscar la manera de que los sujetos de crédito riesgosos reingresen al sistema financiero, aunque sea con mayores niveles de protección para los bancos, porque si no siempre van a recurrir a esto, pues. O sea, el rey de Mex está cometiendo un delito. Sí, no, por cierto. A ver, si eso es usura, digamos, si es que se prestó dinero sobre el interés, eso lo desconozco, pero los indicios son que nadie presta esa cantidad de dinero a un mismo interés que lo que presta el banco, sino no conviene. Y es un modo de un negocio muy extendido en Chile. Lo que pasa es que ahora estos usureros se están topando con la criminalidad organizada y hace que ese negocio también sea muchísimo más riesgoso. Oye, ahí estamos viendo los pasaportes. Bueno, este negocio parece, bueno, esta trama de crimen organizado está bien redondito, porque, o sea, están los pasaportes, está la evidencia de las tarjetas, cómo captaban, cómo la organización, el organigrama que tenía ¿Y sabes dónde se hacen las aplicaciones o las páginas web? Fuera de Chile. En consecuencia, el creador de esto ni siquiera se encuentra en territorio nacional. ¿Te fijas? Mira, es como... Eso se está investigando ahora. Mira qué buen punto pones, Emiliano, porque se habla de que en realidad el cabecilla estaría en Colombia. Sí, mira, ¿cómo funciona esto? Es re entretenido desde el punto de vista investigativo, porque la estructura, la creación se encuentra fuera de territorio nacional, por ejemplo en Colombia, y van adecuando el vocabulario a cada uno de los países donde están precisamente ofreciendo este dinero y generando este lucro. En Chile va a ser plata al tiro, en otros países va a ser de otra manera. En consecuencia, la estructura principal se encuentra fuera de territorio nacional y dado que, y eso se queda demostrado también en esta investigación, que el dinero iba a parar gran parte Afuera. de él también Era a como Colombia. remesa, ahora ¿Ya? 300 millones de pesos. Ahora, afortunadamente con Colombia se puede investigar re bien la cooperación internacional del trabajo entre fiscales. Lo Son vimos, ¿te fiscalías acuerdas? sí, Allá con son fiscalías muy el sicario parecidas. que- Entonces, sí. se investiga bien. Hay un trabajo ahí en conjunto que se puede dar. Ahora, No falta no basta o sea, si no hay confesión de estos tipos. No, es sin confesión, olvidemos la confesión. Acá no es necesario, nuestro sistema procesal penal, nada de eso, pero en el fondo... Es la publicidad. No, que me parece que la Claro. publicidad es bien distintiva, o sea, Sí. no tenían mucho ánimo de ocultarse, todo lo contrario. Nada. Andaban repartiendo volantes impresos. ¿Cómo no se detecta eso antes, José? Porque si se asistaba esos Lo que pasa es que, volantes a en ver, ferias libres, lo que pasa es en que- comercio sí. establecido. Un golpe de realidad. Golpe de realidad. Ya. Golpe de realidad. Esto es habitual. Sí, pues. Entonces, obviamente que la gente se da cuenta, claro que se da cuenta, pero está dentro del esquema de lo obvio. Para un gran porcentaje del país. Sí. Porque creer que uno va a ir, como va cualquiera de nosotros, a un banco a levantar un formulario para solicitar un crédito de consumo y que en nuestro caso va a ir a una suerte de comité, eso es un ejercicio del cual es beneficiario un 0.000000001 Pero mira lo que te ataca, José. de la población. Mira, $500.000 de pesos, 30 cuotas, según lo que veíamos ahí De recién, 20.000. de 20.000 Son pesos. 600 lucas. 600 lucas. Y Acá, mira. sí, el pago diario lo encuentro raro igual, porque era Sí. más... Sí, porque es siempre semanal Eso o le mensual, pregunta. pero pago diario...
O sea, no hay mensual ni... Es que te agarran. Claro, es todos los días. Es que todos los días te van a ver, todos los días tienes a esta persona que te está presionando Eso de es por esta el manera. acoso. Eso es intimidación, eso ya es intimidatorio. Lo que buscan es como generar esta angustia, ¿no? Es generar la angustia, bueno, Claro. los teléfonos. Terminar con angustia. Hoy tenemos este otro, 800.000 pesos, son 30 cuotas de Deben ser, 32. eso debe A ver, ser un pues, palo. 32.000 pesos Multiplícalo. por 30. Eso da 960. Ya, cerca de 1 millón de pesos. estamos hablando de 800, el 10% son 80, el 20%. Sí, pero a ver, El 20% interés. pero aquí se sabe de antemano que estas personas, la gran mayoría no va a pagar. Si el negocio no es que paguen. El negocio es que cuando no pueda pagar la primera, págame esta otra, págame esta otra. No, te presto de nuevo. Crece esto y al final no te sueltan definitivamente nunca más. Y luego ya después empiezas a buscar plata hasta abajo de las piedras cuando ya comienzan las Yo creo que amenazas a tu importante- familia, Creo que es pueden haber importante escuchar secuestros. al fiscal. ¿Ah? Yo creo que Sí. escucha porque cómo describan el delito, cómo lo desnuden frente al juez. Me parece que nos va a entregar, digamos, un dibujo respecto de cómo funciona esta y otras organizaciones parecidas. Vamos a Concepción de vuelta. Mauricio Hidalgo. ¿Sí? Sí, volvemos con Mauro Hidalgo. ¿Sabes qué? Mientras conectamos ahí, tenemos a Mauro al interior de esa audiencia. ¿Sabes qué? Mira, llegan unos datos impresionantes. Fíjate que acá hay el testimonio de alguien que dice: mi hijo pidió dinero a través de una plataforma que está en internet. El truco que tienen, mire, ponga atención en su casa porque esto es realmente espeluznante, ¿ah? Pides el préstamo y te siguen transfiriendo después dinero sin que tú lo pidas. Ah. Así te mantienen endeudado. Toda la O sea, vida. tú pides el primer préstamo, Ya. como quedan con tus datos y todo. Después te llenas de siguen plata, transfiriendo dinero sin que tú lo pidas. Sí. Así te mantienen con esta deuda, luego te amenazan. Cuando el hijo de esta persona, que le agradecemos que nos escriba, dice: cuando mi hijo no quería pagar dineros que él no había recibido o que no había pedido, fue terrible. La experiencia para poder salir de esta situación fue tremenda. Mire,